Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a ver hoy los primeros versículos de esta epístola, desde el versículo 1 hasta el 9. Y vamos a ver en esta porción de la epístola cómo, pues a través del apóstol Pablo, Dios nos enseña verdades muy importantes para nuestra vida cristiana. Y vamos a ver cómo a través de su palabra pues podemos ir encontrando varios pasajes que nos asientan la misma verdad. Y realmente creo que esta es una de las cosas que como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, pues debemos aprender que las Escrituras son un todo. Las Escrituras no podemos aislarlas. Cuando nosotros aislamos un pasaje de las Escrituras, un texto, llamémosle, y no tomamos en cuenta el contexto de todo lo que está diciendo, pues fácilmente podemos malinterpretarlo, pero también debemos entender que las Escrituras, como les decía hace un momento, son un todo, y que no se contradicen entre ellas, sino todo lo contrario, se complementan. Y eso es lo que pues muchas veces intentamos hacer, y hoy haremos con un pasaje como 1 Corintios 1, viendo cómo Dios nos enseña acerca de algunos aspectos fundamentales como es la santificación. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú quien habla a nuestro corazón y nos alienta, Padre, al reconocer la posición que tú en tu gracia nos has dado, Señor. Guíanos tú, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en esta porción de Primera de Corintios y vamos a ver en estos versículos algo muy importante. Entonces les decía, 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos y de ahí vamos a empezar a ver lo que Dios nos enseña. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos hablado bastante acerca de esta epístola, es decir, la introducción que tuvimos la vez pasada. Veíamos el contexto en el cual esta epístola fue escrita, pero creo que es bien importante que nosotros pues siempre recordemos un poco, ¿no? Si ustedes leyeron parte o esta epístola completa, se habrán dado cuenta que estos creyentes que estaban en Corinto, lejos de ser cristianos ejemplares, llamémosles, o creyentes ejemplares, estaban llenos de problemas, estaban llenos de conflictos. Incluso vemos que había entre ellos cosas tremendas como inmoralidad deliberada, había entre ellos una práctica muy desordenada en sus reuniones. Vamos a ver más adelante que muchos de ellos pues se embriagaban y así participaban de la cena del Señor. Cosas que ante los ojos de Dios eran realmente aborrecibles. Y en medio de todo esto, el apóstol Pablo empieza esta epístola hablándonos acerca de la posición que el creyente tiene en Cristo, en esa gracia de Dios. Y nunca debemos olvidar esa palabra, gracia. Lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y lo que Dios anhela hacer en nuestras vidas
tiene esa palabra incluida. Gracia, realmente es el centro de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. El apóstol Pablo estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo en esta iglesia y creo que es más impresionante cuando nosotros comprendemos estos primeros versículos que estamos leyendo. Por ejemplo, vamos a ir al versículo 11 de 1 Corintios 1 y vamos a recordar lo que habíamos visto antes, como dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Él tenía esto en mente. Este es el propósito de la epístola. Él sabía que estos creyentes estaban teniendo contiendas. Cuando habla de contiendas debemos entender que Gálatas capítulo 5 nos dice que las contiendas son una obra de la carne. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que él estaba consciente. Estos creyentes en Corinto estaban viviendo como creyentes carnales. Pero no solamente había recibido informe sobre los de la familia de Cloé, o más bien de parte de ellos. Si vamos al final de la epístola, también habíamos leído en 1 Corintios 16, en el versículo 17, lo siguiente habíamos leído, 1 Corintios 16, 17, lo siguiente decía: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces hablábamos como estos personajes que tenemos acá, compañeros del apóstol Pablo, hermanos en la fe, estos creyentes eran de Corinto. El apóstol Pablo estaba en Éfeso. Esta epístola le escribió desde Éfeso. En el capítulo 16, versículo 18 nos dice que él estaba en Éfeso. Ellos fueron a Éfeso e informaron al apóstol Pablo de cuál era la condición de la iglesia en Corinto. Al llegar este informe a Pablo, entonces él escribe una carta que nosotros no tenemos, Dios no la dejó registrada como parte de las Escrituras, y luego entonces ellos escribieron una carta al apóstol Pablo. Estoy haciéndoles ver esto para que entendamos que la comunicación entre ellos existía. Él estaba consciente de cómo estaban viviendo estos creyentes. No es que él no lo sabía, él estaba consciente de cómo vivían. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios, nuevamente, capítulo 5, sí, vamos a leer acá solo para que nosotros tengamos una idea de lo que ellos estaban viviendo. Dice en el versículo 1 de 1 Corintios 5, por supuesto esto no era agradable a Dios, pero era parte de lo que ellos estaban viviendo. Dice acá: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, cuando lleguemos a este pasaje vamos a entrar en más detalles. Simplemente debemos entender, estos creyentes estaban viviendo en la carne, y viviendo en la carne el pecado había atrapado la vida de muchos. No era la voluntad de Dios. Evidentemente, Él nos llama a una vida de santidad práctica. Sin embargo, a pesar de todo esto, si regresamos al capítulo 1, nosotros leemos nuevamente lo siguiente. Sí, leamos el versículo 1 al 3 nuevamente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él empieza esta epístola afirmando el corazón de estos hombres. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Esa posición que ellos tenían en Cristo era una posición no debido a sus obras. Ahora, por supuesto, esto no es un pretexto para que nosotros demos lugar al pecado. No es así. Simplemente es reconocer que lo que el creyente tiene está basado en la obra de Cristo, en la gracia de Dios a través de Jesucristo, y no en lo que alcanza a través de su manera de vivir. La gracia de Dios nos da una posición maravillosa, y esa posición es de santos. Antes tenemos que ver lo que el apóstol Pablo dice sobre sí mismo, y por eso leamos el versículo 1 nuevamente. Vamos a ir despacio en estos versículos. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A ver, hay muchas cosas que podríamos decir sobre esto hoy en día, ¿no? Tenemos hoy esa moda de los apóstoles. Bueno, la Biblia es muy clara en cuanto a esto, y se los quisiera decir
al principio así de frente. No existen apóstoles a la luz de las Escrituras y en base a las Escrituras como lo hacían en ese tiempo. Ese tiempo, recordemos, alrededor del año 55, algunos piensan que fue escrita en el 51, otros se amplían hasta el 57. Bueno, en esa parte del primer siglo existían, por supuesto, los apóstoles, porque eran aquellos encargados de Dios o encargados por Dios, llamados por Dios, como vemos acá, a traer la revelación de Dios. La base de la iglesia estaba siendo puesta, estaba siendo establecida, y a través de estos hombres, Dios entonces estaba poniendo el fundamento de esa relación de Cristo con la iglesia. Por eso era necesario que existieran estos hombres llamados apóstoles. El apóstol Pablo dice que él es llamado apóstol. Las dos palabras, hacer, es para que nosotros lo entendamos, pero no son parte del griego en original. Dice llamado apóstol. Y la idea que él está dando es, yo he sido llamado apóstol. Pongámoslo en nuestro lenguaje para que sea más entendible. Yo soy un apóstol llamado. No es que yo me lo inventé, no es que yo lo decidí, no es que yo me autonombré, dice Pablo. Yo fui llamado a hacerlo. Esa es la idea. Y para esto vamos a repasar un poco. Vamos a Hechos capítulo 9, en el versículo 15, y entendamos que esta parte de lo que estamos viendo, creo yo que nos puede dar mucha claridad. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros vemos en la actualidad es que el creyente, el cristiano, lastimosamente ignora las Escrituras. Hechos 9:15 vamos a leer. Ignora las Escrituras, y al ignorar las Escrituras es fácilmente engañado. Por eso es que debemos conocer las Escrituras. Fíjense cómo dice acá Hechos capítulo 9, versículo 15, acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Si no tienen en mente el pasaje, este es el momento en el que el Señor Jesucristo se manifiesta a Pablo, envía a un hombre para hablar con Pablo y le dice, el Señor le dijo, ve, se lo está diciendo a Ananías, aquel enviado por Dios a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Desde el primer momento que Dios le envió este mensaje a Pablo a través de Ananías, él estaba diciendo, yo voy a tomar este hombre y lo voy a hacer mi enviado. La palabra apóstol significa esto, significa embajador, significa mensajero, significa alguien enviado en nombre de otra persona. Y el apóstol Pablo era el enviado de Jesucristo a los gentiles. Él añade en el capítulo 1, versículo 1 que leímos, por la voluntad de Dios. Fue algo que Dios mismo le reveló a él. Vamos a Hechos 22 ahora. Fíjense cómo dice Hechos, capítulo 22. Vamos a leer en el versículo 21 primero, de Hechos 22. Fíjense cómo dice, aquí el apóstol Pablo está compartiendo prácticamente pues su testimonio, podríamos decir, es decir, ese llamado de Dios a su vida, y él dice, pero me dijo, es decir, Dios mismo, Jesucristo mismo, me dijo, dice él, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos un poco más adelante en Hechos, capítulo 26 de Hechos, este versículo es aún más claro por las palabras que utiliza. Hechos capítulo 26 en el versículo 17, aquí tenemos ese llamado específico. Fíjense cómo dice Hechos capítulo 26 versículo 17, Dios está hablando con el apóstol Pablo y le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esta frase, ahora te envío, es el griego ego apostolose, es decir, yo te considero, yo te nombro un apóstol. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que él dice, Pablo apóstol, no por voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Y nosotros debemos comprender que la manera no ha cambiado. Por eso es que les vuelvo a decir, había un propósito específico para el llamado de estos hombres como apóstoles, y ese propósito específico fue cumplido a través de las Escrituras. Ellos fueron llamados por Dios a poner las bases de la relación del Señor con su iglesia. Si nosotros vamos a Efesios, ¿sí? Capítulo 2 de Efesios, vamos a leer acá lo que Dios nos dice sobre esas bases que Él estaba poniendo. Vamos a leer varios versículos, desde el versículo 20 hasta el 22, Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Estamos hablando nuevamente del propósito de Dios para estos hombres que Él constituyó apóstoles. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está hablando a la iglesia y enseñándonos que Dios puso el fundamento es Jesucristo, y ese fundamento fue descrito claramente por aquellos que Él estableció para hacerlo, los apóstoles. Pero ese fundamento ya fue puesto. Ese fundamento nosotros lo tenemos en las Escrituras. Es a través de las Escrituras que nosotros podemos conocer a Cristo y que podemos acercarnos y tener esa comunión con Él. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Lo que necesitamos es que a través de su Espíritu el Señor, por medio de la palabra, las Escrituras, la Biblia, se revele a nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios lo hace, tomando las Escrituras y hablando directamente a nuestros corazones para que podamos vivir así en comunión con el Señor. No necesitamos nuevas revelaciones. Todo aquello que Dios quiso revelar a sus hijos está aquí en las Escrituras. Y nuestra tarea es ir a las Escrituras y conocer al Señor. Él era un enviado, era un embajador de Jesucristo. Fue constituido por Dios para ser ese mensajero. Y nuevamente, esto fue parte del primer siglo. Si nosotros vamos a Gálatas, capítulo 1, y leemos acá, antes de Efesios, está Gálatas, capítulo 1, versículo 1, vemos que él se encarga de decirlo con todo cuidado, ¿no? De afirmarlo con todo cuidado. Gálatas, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol, y entonces incluye, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Como vimos los pasajes anteriores, es muy claro a través de las Escrituras ese llamado que él tuvo. Ahora, hay personas que se autodenominan, se autoproclaman, o otro hombre los proclama apóstoles. Quisiera yo simplemente que tuviéramos muy claro que esto es algo muy, pero muy distinto a lo que estamos leyendo en 1 Corintios 1:1. Había un propósito para los apóstoles, nuevamente la revelación de Dios para la iglesia. Esa ya fue dada, fue establecida a través de las Escrituras, nosotros la tenemos, no necesitamos nuevas revelaciones, por lo tanto, no tiene sentido que hoy en día hayan apóstoles modernos, ¿no? Pero todo esto es lo que estamos viendo a través de este pasaje. Creo que 1 Corintios nos va a llevar de la mano a muchas cosas prácticas como esto, ¿no? En cuanto a los días, nuestros días de la iglesia, y nos puede llevar a comprender pues muchas cosas más, ¿no? Entonces, simplemente debemos tener esto en mente. Ahora, solo para terminar, una de las características que Dios nos menciona en las Escrituras acerca de los apóstoles, como fue el caso de aquel hombre que sustituyó a Judas, era que debía ser enseñado directamente por Jesucristo. Es decir, él debió haber visto a Jesucristo y escuchado a Jesucristo y enseñado por Jesucristo. Bueno, nosotros sabemos que el apóstol Pablo se convirtió más o menos en el año 35 después de Cristo, cuando el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, había resucitado, había ascendido al cielo. Pero tenemos también claramente que esta característica de apóstol estaba en la vida del apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios 15, ya para terminar con este pasaje o esta porción del 1:1. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 8, dice lo siguiente. Dice, 1 Corintios 15, versículo 8, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto está hablando de que Jesucristo le apareció a él. La conversión del apóstol Pablo fue cuando Jesucristo se le manifestó en el camino a Damasco. Pero después él describe que Jesucristo mismo le reveló aquello que era la voluntad de Dios para la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos en las epístolas. Entonces debemos entenderlo de una forma sencilla, no para tener conflicto con alguien, simplemente para que nosotros no ignoremos lo que las Escrituras dicen sobre el apostolado y comprendamos que su propósito era específico para poner los fundamentos de la iglesia a través de Jesucristo, y esto se llevó a cabo en el primer siglo. Cuando esto terminó, las Escrituras fueron completadas, entonces no tenía sentido que hubieran más revelaciones. El Espíritu de Dios guía a los creyentes a la palabra, y por medio de ella se revela al Hijo de Dios. Así es como Dios nos describe claramente en las Escrituras, y podríamos hablar
pues muchísimo más de esto, pero la idea es ir poco a poco en 1 Corintios, ¿no? Entonces, él era un apóstol, había sentido para que lo fuera, él había sido llamado apóstol y su propósito era ir y dar a conocer el nombre de Jesús. Y fue algo maravilloso lo que Dios le permitió a este hombre, porque puso en su corazón el anhelo grande de dar a conocer el nombre de Cristo, aun cuando esto le costaba la vida o le costaría la vida. Pero regresemos a 1 Corintios 1:1 y veamos qué podemos seguir viendo para nosotros acá. Ya hablamos del apóstol, ahora dice el versículo 1 al final, y el hermano Sóstenes. No vamos a ir tan despacio, versículo a versículo, en toda la epístola, si no nunca la terminaríamos, pero creo que esto vale la pena. ¿Quién es Sóstenes, no? ¿Por qué menciona a Sóstenes? Bueno, el apóstol Pablo tenía lo que se le llaman amanuenses, quiere decir aquellos que escribían lo que él les dictaba. Sóstenes era uno de ellos, aquí lo dice. Pero ¿quién era Sóstenes? Él era un creyente de Corinto, ¿saben? Una persona que cuando el apóstol Pablo estuvo en Corinto, pasó por una gran tribulación, llamémoslo así. Para esto vamos a ir a Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 18 de Hechos lo que pasó con Sóstenes. Primero debemos recordar que una de las cosas que el apóstol Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad era ir a la sinagoga, si es que había una sinagoga. ¿Por qué hacía esto? Porque no debemos perder de vista que los judíos estaban esperando al Mesías. Y lo que Dios podía mostrarles a través de las Escrituras era que Jesucristo era el Mesías. Esto hacía que ellos entonces vinieran a la fe en Jesucristo de una forma mucho más impactante o quizá incluso hasta más sencilla que un gentil. Pero esto era lo que él hacía y por eso dice acá en Hechos capítulo 18, vamos a leer el versículo 4, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Como vimos en su momento, lastimosamente los gobernantes de la comunidad judía se levantaron en contra del apóstol Pablo, no quisieron escucharle, y él entonces se apartó de la sinagoga, fue llevado al tribunal, y fíjense lo que dice el versículo 17. Después de que hubo una revuelta, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Eso es todo lo que tenemos de Sóstenes. Pero quisiera que nos diéramos cuenta, Sóstenes era el principal de la sinagoga que rechazó al apóstol Pablo por el mensaje de Jesucristo. Es decir, sinagoga que rechazó el mensaje de Jesucristo. Pero después de ser llevado al tribunal el apóstol Pablo y que aquel gobernante romano los expulsara de su tribunal, entonces los griegos tomaron al principal de la sinagoga y lo golpearon. ¿Qué pasó después de esto? No sabemos qué pasó. Podríamos sacar muchas conjeturas de lo que pasó. Lo que sí sabemos que pasó es que este hombre se convirtió a Cristo. Y creo yo que esto es algo que nosotros no debemos fallar en ver. Generalmente así pasa en la vida de los hombres. Cuando son llevados a una tribulación, algún conflicto, alguna situación en donde podemos ver claramente que no hay nada ni nadie que vele por nuestras vidas, sino solamente Jesucristo, es ahí cuando acudimos a Él. Y de cierta forma Dios sigue trabajando igual en la vida de las personas. Así es que no debemos resistirnos. El propósito de Dios, siempre que nosotros somos atribulados, es que encontremos en Él ese maravilloso refugio que representa, que significa Jesucristo. Y corramos a Él y abracemos su gracia. Sóstenes lo hizo y ahora era uno de aquellos que escribía cuando el apóstol Pablo dictaba. Pero regresemos entonces a nuestra epístola. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Aquí vamos, ¿sí? Y vean lo que dice, vamos a leer acerca de esta iglesia. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense lo que dice. Antes vimos, era claro que habían problemas en esta iglesia. Era claro que estos hombres, como leímos en el 5:1, habían dado lugar al pecado en sus vidas. Habían divisiones entre ellos, y el apóstol Pablo lo tenía en mente. Quisiera que leyéramos el capítulo 1, versículo 12 de 1 Corintios, donde dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo.
Esto habla de divisiones, habla de sectarismo, habla de identificación con un hombre antes que con Jesucristo. Ellos estaban tomando facciones, distintas facciones que decían, no, yo hago lo que tal persona me dice, yo hago lo que esta otra persona dice. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios. Es algo que nunca debemos perder de vista. Nosotros no pertenecemos a una persona, a una denominación, a una agrupación. La iglesia es mucho más que esto. Es de Dios. Él es el que la constituyó. Él es el que dio su vida por la iglesia. Él es el que trabaja por su iglesia. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Es sumamente peligroso cuando las personas empiezan a poner a un hombre por encima de las Escrituras, a un hombre por encima de Jesucristo, a un hombre por encima de toda la obra redentora de Cristo. Y esto, lastimosamente, al igual que en la iglesia de Corinto, es muy común en nuestros días. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nosotros leemos una epístola como esta. La iglesia, tanto local como ese cuerpo de Cristo que es el grupo de creyentes en todo el mundo que han venido a Cristo a través de la fe, le pertenece a Dios, no es de nadie sino de Jesucristo, y nosotros nos debemos enteramente a Él. Nuestra fidelidad, nuestra vida debe estar rendida, sometida, no a una persona, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo que nosotros debemos recordar al ver esto. Pablo nunca reclamó ser dueño de ninguna congregación, a pesar de que él fue usado por Dios para abrir la puerta del Evangelio en muchas ciudades. Él nunca reclamó ser dueño de nadie, ni ser dueño de ninguna congregación. Nosotros debemos entender que nos debemos a Cristo, y es Él el que siempre debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Vamos a Colosenses capítulo 1 y leamos estos hermosos versículos que nos hablan de Jesucristo. Colosenses, en el capítulo 1 nosotros leemos los versículos 17 al 20. Lo siguiente dice acá, Colosenses 1, 17 al 20 dice, y Él, está hablando de Cristo evidentemente, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el que nos permite tener esa paz con Dios, por medio de su sangre, como dice acá, la sangre de su cruz. Él es quien debe tener la preeminencia. Nosotros nos debemos enteramente a Jesucristo. Y no debemos pensar que pertenecemos a alguien o a alguna agrupación antes que a Jesucristo. Es sumamente importante esto. No hay que confundirse en cuanto a esto entonces. Y cada cosa que Dios nos permite escuchar, quizá alguna enseñanza, incluso como esto que hoy estamos teniendo acá, debemos filtrarla a través de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Para que sea Cristo el que nos guía por medio de su Espíritu a través de las Escrituras, y que no estemos poniendo nuestros ojos en las palabras de alguien, sino en las Escrituras. Esto es sumamente importante. Ahora, si regresamos nosotros a 1 Corintios 1, hemos visto entonces ese apostolado de Pablo, hemos visto ese trabajo de Dios en la vida de Sóstenes, hemos visto que la iglesia es de Dios. Y ahora vamos a ver algo sumamente importante. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice, a los santificados en Cristo Jesús. A ver, estos hombres estaban viviendo en inmoralidad. Habían divisiones entre ellos. No sabían, no entendían bien la resurrección. A pesar de que estaban llenos de dones, evidentemente les faltaba amor en sus vidas. Y podríamos nombrar muchas cosas más que esta epístola nos dice, pero Dios los ve como santos. ¿Por qué es esto? Aquí dice, a los santificados en Cristo Jesús. Ellos no estaban viviendo como santos, eran santos. ¿A qué se refiere esto? Creo yo que es bien fácil que haya confusión en cuanto a esto, porque el término santo muchas veces está ya
interpretado en nuestra mente debido a las cosas religiosas que nos han rodeado. La palabra santo significa apartado con un propósito, es decir, tomado con un propósito. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que habían tazones santos, cucharas santas, instrumentos santos, y el término simplemente significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que significaba en esto. Nuestra posición debido a Jesucristo, debido a la obra de Jesucristo, es de santos. Esto no es para que nosotros vayamos por ahí diciéndole a todos que somos santos, ¿verdad? Es nuestra posición en Cristo, pero es maravilloso comprenderla porque me lleva a entender que así es como Dios me ve. Dios ve hacia la vida de sus hijos y a pesar de que somos pecadores y a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que hay muchas cosas en nuestras vidas que deben ser arregladas todavía por el Señor, Él nos ve como santos. La razón no es lo que hacemos, la razón es lo que Cristo hizo por nosotros. Claro, estamos hablando de aquellos que a través de la fe han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas y han nacido de nuevo. Ellos son santificados en Cristo Jesús. La palabra, les decía, significa separados. Las Escrituras nos hablan, para que comprendamos bien, nos hablan de 3 tipos de santificación. No vamos a ver en detalle las 3, solamente se las menciono. La Biblia menciona la santificación posicional, quiere decir cómo Dios nos ve a través de lo que Cristo ofreció e hizo por nosotros. También habla de la santificación práctica, y esta es la experiencia diaria del Hijo de Dios, creciendo en la gracia de Dios, cada vez con una vida apartada para el uso de Dios. Es decir, esto sí habla de mi experiencia diaria, ¿no? Y la última es la santificación completa, que es cuando el Señor nos lleve a su presencia y no haya carne en nuestras vidas, y entonces enteramente estemos apartados para Él. Pero bueno, lo que Pablo está mencionando acá es la posición de los creyentes. Una iglesia como Corinto, llena de obras de la carne, aún así Dios los llama santos. Y la razón es muy sencilla. La razón es que es Él el que nos hace santos a través de su obra. Al nacer de nuevo, todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es visto así por el Señor. Vamos a Hechos capítulo 20 y veamos de qué versículos nos hablan de esto para que nosotros comprendamos bien esto de santificación, ¿sí? Hechos capítulo 20, vamos a leer acá en el versículo 32 de Hechos 20 lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Pues efectivamente son aquellos que Cristo ha hecho santos. La posición del creyente es de santo y sin mancha ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él borró nuestros pecados. Él nos lavó. Él los hizo a un lado, no porque Él quiso ignorarlos, sino porque Cristo pagó la pena de ellos. En Hechos capítulo 3, versículo 19, nosotros leemos lo que el Señor hace cuando el hombre se acerca en arrepentimiento a Él. Y evidentemente esto es parte de la fe en Jesucristo, es decir, aquel que cree en Cristo entiende que sus pecados le separan del Señor y por lo tanto arrepentido toma la decisión de convertirse a Cristo. Dice acá en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que el Señor hace cuando el hombre viene a Cristo, cuando acudimos a Cristo a través de la fe y en arrepentimiento venimos a Él para convertirnos a Cristo. Dice, sean borrados vuestros pecados. Los pecados del hombre son borrados cuando acude a Cristo para el perdón de ellos. Y es por eso que Dios nos puede ver como santos. Y es algo maravilloso que descansa enteramente en la gracia de Dios, no en nuestra capacidad. Esta condición es posible porque Cristo derramó su sangre a favor nuestro. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 9, es una epístola que nos habla claramente acerca de todas las figuras del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. Hebreos capítulo 9, al final de este capítulo, a la mitad, del versículo 22 de Hebreos 9,
nos habla acerca de la manera en la que las cosas son santificadas. Dice acá, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22 leímos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y es bien sencillo entenderlo en este punto. Mis pecados requerían un derramamiento de sangre. Esto habla de muerte. O la derramaba Cristo por mí, o tenía que ser demandada de mi vida. Cuando yo vengo a Cristo y a través de la fe me convierto a Cristo, recibiéndole como el Señor y Salvador de mi vida, entonces su derramamiento de sangre cubre mis pecados. Son borrados, decía Hechos 3:19. Y entonces Dios ve al Hijo de Dios, y a pesar de que su naturaleza pecaminosa sigue ahí, a pesar de que quizá podamos estar como los corintios en este sentido, Él nos ve como santos. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Quiero volverles a decir, jamás es esto un motivo para libertinaje en la vida del creyente. No, eso es un mal entendimiento de la gracia. Esto debería de producir en la vida del creyente y a través del Espíritu de Dios un sometimiento mayor al Señor, porque entiendo que no lo alcancé en su gracia. Él me limpió. Y esto debe llevarme entonces a rendirme a los pies de mi Señor. Pero debo entender que es por gracia. Él me ve como santo, por su obra, por su gracia. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y leamos acá en el versículo 5 cómo Dios habla de Jesucristo y nos describe esa relación. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, dice lo siguiente. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que Él hizo. Su derramamiento de sangre nos lavó de nuestros pecados. Y esa posición de aquel que ha venido a Cristo y que ahora es un hijo de Dios, lo hace verse delante de Dios, más bien Dios le ve como un santo. Es maravilloso esto que tenemos acá. Y es solamente por la gracia de Dios. No existe otra razón. Quiero volvérselos a hacer ver, porque esta epístola nos va a llevar de la mano de muchas obras de la carne dentro de la vida de la iglesia, o más bien dentro de la vida del creyente. Vamos a 1 Corintios 6:11 para entenderlo mejor, que sea la palabra de Dios la que nos explica. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Un poco antes está hablando de todos aquellos pecados que evidentemente son parte de la vida del incrédulo, pero ahora dice en el 6:11 de 1 Corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es en Cristo, a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, que su sacrificio es apropiado por cada persona para que cuente por su pena. Y entonces el hombre puede ser visto como santo ante los ojos de Dios. Así es que si hemos venido a Cristo a través de la fe y hemos abierto nuestro corazón recibiéndole como el Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos sido santificados en el nombre de Jesucristo y por la gracia de Dios. Y esa es nuestra posición. Y nada ni nadie nos puede apartar de ser sus hijos. La santificación como una posición del creyente ante Dios no está basada en las obras humanas, ni en el esfuerzo humano de consagración, porque a veces pensamos que tiene que ver con esto. Mi posición ante Dios está basada en la obra redentora de Cristo. Vamos a leer solo 3 versículos más. 2 están en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde el Señor nos habla acerca de quiénes son aquellos que son sus hijos. Evidentemente, todos son sus hijos en el sentido de la creación. La Biblia nos enseña que hasta los mismos demonios son hijos de Dios en ese sentido, creados por Él. Pero espiritualmente es muy distinto, ¿verdad? Dios nos dice acá en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando el hombre recibe a Cristo a través de la fe, entonces es hecho un hijo de Dios.
Sus pecados son lavados por el derramamiento de sangre que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Nuestros pecados son borrados debido al perdón que Él extiende por gracia y somos vistos como santificados en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 27, amplía lo que vimos en estos dos versículos de Juan 1. Gálatas capítulo 3, en el versículo 27, nosotros tenemos esta verdad maravillosa acá, en donde el Señor nos dice, Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Perdón, leí el 27, pero me refería al 26 cuando les dije que ampliaba lo de Juan. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Jesucristo la que nos hace hijos de Dios, y siendo hijos de Dios, nuestra posición delante de Él, ante sus ojos, es de santificados. Así es que si nosotros hemos venido a Cristo, hemos acudido a Él para el perdón de nuestros pecados, y poniendo nuestra fe en Él, hemos recibido a Cristo, entonces somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, Él nos ve como santos. Esta es nuestra posición, y esa posición no cambia. Es esto precisamente lo que nos da entrada al cielo. No en nuestras obras ni nuestra consagración voluntaria, la posición que Cristo nos da por su gracia. Somos sus hijos, somos santos en Cristo Jesús. Bueno, pero si regresamos a 1 Corintios, porque hemos avanzado poco, vemos en el capítulo 1, versículo 2, que el apóstol Pablo sigue escribiendo y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y aquí nos topamos con algo importante, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué vuelve a decir llamados a ser santos si ya dijo que son santificados? Bueno, debemos entender que si bien nuestra posición es de santos ante los ojos de Dios, somos llamados a vivir como santos ante los ojos de Dios. Es decir, esto habla de una santificación práctica, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver también en esta epístola. La gracia de Dios a través de Jesucristo lava nuestros pecados cuando venimos a Él a través de la fe. Ahora Él nos ve como santos y nos llama a vivir como santos. Nos llama a que nosotros vivamos conforme a esa vocación, ese llamado que nosotros hemos recibido. Si nosotros vamos a Efesios, vamos a leer acá en el capítulo 5, versículo 1 de Efesios 5, versículo 1, fíjense cómo Dios nos dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados y como hijos amados somos llamados por el Padre a ser imitadores de Él. Y eso habla de santificación práctica también. Nuestra posición nunca cambiará. En Cristo somos santificados, pero somos llamados a vivir como hijos de Dios, amados por Él, imitando a nuestro Padre. Y es algo que también debe ser sumamente importante en nuestras vidas. No debemos perderlo de vista, ¿sí? Ahora, estos hombres, como vimos antes, no vivían como santos, pero eran santos, porque Dios los había santificado a través de la fe en Jesucristo. Pero dice también, regresemos nuevamente, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, apenas vamos en el 2, dice, otra vez, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense lo que dice. Con todos, dice, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una cita de Joel, y Joel dice que el que invoca el nombre de Jehová es salvo. Lo que debemos entender entonces es que Él está diciendo, todos aquellos que han invocado el nombre de Cristo para salvación, son uno en el Señor. Nosotros somos hermanos en Cristo de todos aquellos que en todo lugar y en todo el mundo han venido a Cristo a través de la fe, han reconocido en Él a su único y suficiente Salvador, y su anhelo es vivir como tales, hijos amados de Dios. Debemos entenderlo así. No hay separación en cuanto a esto. No debemos pensar que la iglesia es una organización. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo vivo del Señor, del cual Él es la cabeza.
pero debemos entenderlo de esta manera. Nuestra base siempre deben ser las Escrituras, pero debemos comprender que en Cristo todos aquellos que han venido a Él para salvación por medio de la fe son hechos hijos de Dios. Y para terminar esta porción de 1 Corintios, dice en el versículo 3 de 1 Corintios 1, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, lo que nosotros tenemos acá es el saludo que el apóstol Pablo en todas sus epístolas hace, gracia y paz a vosotros. No son palabras que cumplen con un formalismo, son cosas sumamente importantes que el creyente debe recordar. Es por la gracia de Dios que está en Cristo. Es por la gracia de Dios que es participante de todas las promesas del Señor. Pero creo que Él ya ha dicho que son santificados antes. Esto es algo mucho más práctico para la vida del Hijo de Dios. A pesar de que somos sus hijos, hijos de Dios, nosotros pasamos en este mundo por muchas tribulaciones, aflicciones, dificultades, conflictos, cosas que muchas veces abruman nuestro corazón. Es ahí donde debemos aprender a echar mano de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos puede sostener, acudiendo a Él constantemente. Y esa gracia de Dios puede traer esa paz del Señor a nuestras vidas, acudiendo a Él constantemente. No debemos perderlo de vista. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 4 creo que encontramos uno de los versículos más hermosos en cuanto a esta gracia que Dios nos ha dejado, que es la oración, a eso me refiero. Hebreos capítulo 4, leamos acá, en el versículo 16 nos dice, Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia significa que Dios me da aquello que yo no merezco. Fíjense lo que dice. Dios me da aquello que yo no merezco. Y Él me está llamando a acercarme a ese trono, entendiendo que es un trono de gracia. Yo no debo llegar a la presencia de Dios a reclamar las cosas que yo pienso que yo me gané. Es que yo no me puedo ganar nada ante los ojos de Dios. Yo debo llegar a la presencia de Dios echando mano de la gracia de Dios. Reconociendo, Señor, yo no soy merecedor de nada, pero en tu gracia yo sé que tú lo puedes extender a mi vida. Qué maravillosa que es esa gracia de Dios. Por eso dice, para hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es vivir por gracia, recibir la gracia del Señor. Y siempre debemos entender, el creyente no crece hacia la gracia, eso sería obras. El creyente crece en la gracia cuando aprende a recibirla y a vivir por ella. ¿Cuánta necesidad hay que hoy nosotros nos despojemos de todo legalismo y religiosidad y apropiemos esa gracia de Dios, que nos llevará a la paz del Señor cuando acudamos a su trono de gracia? Filipenses capítulo 4, si lo buscamos, nos enseña en los versículos 6 y 7 acerca de esa paz que el Señor nos da cuando acudimos a Él, a ese trono de gracia. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que dice, que yo lleve todas mis cargas a ese trono de gracia, que yo lleve toda mi vida a ese trono de gracia, y que entonces voy a encontrar gracia para el oportuno socorro. De tal manera que la paz de Dios, una paz inexplicable, dicen estos versículos, pueda tomar mi corazón y llenar mi vida. Gracia y paz a vosotros, dice el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todo lo que el creyente puede obtener del Señor, es decir, lo que tiene en el Señor más bien, es por gracia. Y es maravilloso. Si vamos a 1 Corintios 1, quisiera que leyéramos los versículos 4 al 9. No vamos a entrar en detalle en estos versículos como lo hicimos con los primeros 3, pero creo que debemos entender el sentido de estos versículos, ¿sí? Estos 6 versículos nos hablan de la preeminencia de Cristo, es la gran importancia de Cristo y tenerlo en mente en nuestras vidas como hijos de Dios. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice,
Son acciones de gracias por la vida de los creyentes, por la posición que ellos tienen en Cristo. Él dice, doy gracias a mi Dios, ¿por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Sin Cristo no podríamos echar mano de esa gracia. Sin Cristo la gracia no podría haber sido derramada. ¿Cuán importante es entender esto? ¿Por qué? Hoy en muchos círculos llamados cristianos hay personas que están acudiendo, no a Cristo, quizá personas que han vivido antes, al culto a su propia vida también. Es decir, hay mucha confusión. Se acude incluso, como vimos antes, a personas que se enseñorean de la iglesia. Debemos entender que todo viene a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es que la gracia de Dios puede ser derramada en nuestras vidas. Y no solamente agradece eso, dice en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta frase, palabra y toda ciencia, toda palabra y toda ciencia, habla del entendimiento de las Escrituras, habla del entendimiento de la revelación de Dios. Nuevamente, regresemos al tiempo en que la epístola está siendo escrita, el año 50 más o menos después de Cristo. Ahí habían revelaciones a través de los apóstoles, a través de los profetas, y Dios le había dado a esta iglesia de Corinto el entendimiento de todas las cosas que provenían del Señor. Ellos podían conocerlo, lo conocían más bien, tenían ese conocimiento y lo entendían. Es maravilloso lo que Dios hizo en ellos, y esto mismo puede ser una realidad en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando vamos a las Escrituras. Luego él dice en el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto es algo maravilloso, ¿saben? Algo que a mí me admira, realmente me admira. Porque si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y nos fuéramos al año 55 después de Cristo a la ciudad de Corinto, diríamos, ¿y estos son los cristianos? Eso pensamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué tal que el apóstol Pablo pudiera trasladarse a nuestros días y ver nuestras vidas? Tal vez diría, ¿y estos son los cristianos? A lo que voy con esto es que esta iglesia, como vamos a ir viendo en este epístola, estaba llena de conflictos y de pecados. Pero el testimonio de Cristo había sido confirmado en sus vidas. Eso es gracia. Y lo mismo puede ser en nuestras vidas. No somos perfectos. Estamos llenos de imperfecciones. Pero a pesar de esto, el testimonio del Señor puede ser confirmado en nuestras vidas por medio de Jesucristo, por medio de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y esto es algo maravilloso. Porque no depende de nosotros, depende de aquel a quien le pertenecemos. La iglesia de Dios, decía, santificados en Cristo Jesús, decía. Depende de Él. Y es su gracia la que hace posible que el Hijo de Dios sea confirmado en el testimonio de Jesucristo. Y luego dice el versículo siguiente, ¿sí? El versículo 8 dice, el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba llena de dones. Ya vamos a hablar de los dones cuando lleguemos al capítulo 12 de esta epístola. Solamente debemos reconocer que es aquello que Dios da al creyente para el servicio en la obra de Cristo. Evidentemente hay muchos dones que cesaron cuando las Escrituras fueron completadas, pero esto está pasando en el primer siglo y ellos estaban llenos de estos dones, entre los cuales en ese tiempo existía este don de las lenguas. Vamos a ver que ha cesado, esa es nuestra firme creencia en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, pero debemos entender que ellos estaban llenos de estos dones. Y esto les permitía también dar testimonio del Evangelio de Cristo. Es decir, era una muestra clara de que el Señor estaba en medio de ellos. Y luego dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente les vuelvo a decir, todo esto es por gracia. Y Él está agradeciendo precisamente lo que el creyente tiene en la gracia de Dios. Porque Él está diciendo, Dios los va a mantener firmes hasta su regreso. Eso es lo que está diciendo. Y si Dios no nos mantiene firmes, ¿quién se mantiene firme? Ninguno de nosotros lo podría hacer. Es solamente Él, a través de su gracia, el que afirma su testimonio en nuestras vidas, el que afirma nuestros corazones para Cristo, y en su fidelidad, el que nos sostiene. Él es el que es fiel. Y en esa fidelidad, Él nos mantiene hasta su regreso.
Por eso dice el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel y su fidelidad derrama su gracia sobre nosotros, sus hijos, aquellos que a través de la fe en Jesucristo hemos venido a Él. Y para terminar este versículo 9, desde el cual vamos a retomar nuestro próximo estudio, es sumamente importante al finalizar esta porción, porque nos recuerda que hemos sido llamados ¿a qué? Hemos sido llamados evidentemente a dar testimonio de Cristo, por supuesto, pero antes de esto debemos entender, hemos sido llamados a vivir en comunión con Jesucristo. Comunión es esa palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, koinonía. Habla de intimidad, de eso habla. Habla de un mismo sentir, eso habla. ¿Sí? Cuando un matrimonio encuentra ese mismo sentir y empiezan a parecerse el uno al otro, se podría decir que encontraron o hallaron koinonía. ¿Sí? Esa es la idea. Y lo que Dios anhela es que nosotros encontremos, tengamos eso con Jesucristo, de tal manera que nuestras vidas se parezcan a las vidas de Jesucristo. Que estemos en el mismo sentir con Él y que a través de esto podamos entonces ser de testimonio para Cristo. ¿Somos nosotros capaces? No lo somos. ¿Está en nuestro esfuerzo? No está en nuestro esfuerzo. Esta porción agradece las cosas que el creyente tiene a través de la gracia de Dios. Y en su gracia, Él nos ha permitido tener comunión con Jesucristo. ¿Debemos buscarla? Por supuesto que debemos buscarla. Y en 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo dice que nos esforcemos en la gracia de Dios. Todo esto tenemos en la gracia de Dios. Seamos esforzados en recibirla y en pedirle a Dios que nos lleve a vivirla, ¿no? Pues vamos a detenernos ahí, en nuestro estudio de hoy, y vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración, ¿sí? Pues Padre, queremos agradecerte, mi Dios, porque reconocemos, Padre, que todo lo que tú nos has dado es por tu gracia. Ayúdanos, Señor bendito, a no perderlo de vista. Y ayúdanos a comprender, Señor, que toda tu obra redentora, Señor, al dar tu vida en la cruz y derramar tu sangre en la cruz, fue porque nos amaste, Señor. Y en ese amor, Padre bendito, has derramado tu gracia y nos estás llamando ahora a vivir en comunión contigo. Ayúdanos, pues, Padre, a no perder de vista esta posición que tenemos a través de tu gracia, de tal manera que echemos mano de ella, Señor, de tu gracia, y podamos ser fieles testigos tuyos. Ayúdanos tú, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Padre, y produce en nosotros ese querer como el hacer, por tu buena voluntad. Te pedimos tu ayuda, Padre, y te agradecemos infinitamente el poder recordar que hemos sido santificados a través del derramamiento de tu sangre. Llévanos a vivir como esos hijos amados tuyos, Señor. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.